Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí otra vez. Espero que el día de hoy los esté tratando de maravilla, y si no, ánimo. Que hoy vamos a escaparnos un ratito de la rutina para sumergirnos en un mundo de historias fascinantes. Como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes contenido que sé que les va a encantar. Hoy, prepárense para un viaje lleno de drama, romance, intriga, secretos y emociones a flor de piel. Porque sí, hoy vamos a hablar de miniseries turcas adictivas. Esas joyitas que te atrapan desde el primer segundo, que te roban el sueño y que te hacen olvidar de todo lo demás. Esas series que te puedes devorar en un fin de semana. Y lo mejor de todo es que, como sé que muchos de ustedes me lo han pedido, todas las que les voy a recomendar están disponibles en español. Así que ya no hay excusa para no sumergirse en estas historias apasionantes. Prepárense porque hoy van a agregar nuevas opciones a su lista interminable de pendientes. Les voy a recomendar algunas miniseries turcas que tienen menos de 15 capítulos. Sí, lo escucharon bien, menos de 15 capítulos. Ideales para esos momentos en los que necesitas una dosis de drama turco, pero no quieres comprometerte a una telenovela de 100 episodios. Porque seamos honestos, ya saben cómo son las telenovelas turcas, te atrapan en su red y no te dejan escapar. Te absorben por completo, te hacen trasnochar y terminas sufriendo con los personajes como si fueran parte de tu familia. Y aunque a veces eso es exactamente lo que buscamos, otras veces necesitamos algo más rápido, más intenso y que nos deje con una sensación de satisfacción inmediata. Algo que podamos disfrutar sin sacrificar semanas de nuestras vidas. Así que hoy, vamos a enfocarnos en esas pequeñas joyas, esas historias condensadas que te dejan sin aliento y que te demuestran que la calidad no siempre está reñida con la cantidad. Porque créanme, estas miniseries no tienen nada que envidiarle a las grandes producciones. Están llenas de giros inesperados, personajes complejos y actuaciones magistrales que te dejarán pegado a la pantalla. Pero antes de que empecemos con las recomendaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones, si les entretiene mi forma de hablar, y si quieren seguir descubriendo nuevas series y películas conmigo, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Piensen en ello como una pequeña forma de decir gracias por el contenido, me encanta. Además, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de mis últimas recomendaciones, reseñas y análisis. No querrán perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para un maratón de emociones, porque las miniseries que les voy a recomendar hoy los van a llevar por un torbellino de sentimientos. Comencemos con una joyita que, aunque técnicamente no sea 100% turca, tiene el sello de calidad de ese país y un elenco verdaderamente espectacular, ***, Sasiyet ***. Esta serie es una auténtica obra maestra. Protagonizada por el grandísimo Haluk Bilginer, ganador de un premio Emmy por su absolutamente brillante interpretación, Sasiyet es un thriller psicológico que te va a volar la cabeza. De verdad, prepárense para quedar impactados. La trama sigue la vida de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio, la noticia lo golpea fuertemente, como es lógico. Es un golpe devastador enterarse de que tu memoria, tu esencia misma, se va a ir desvaneciendo poco a poco. Pero pronto, Aga se da cuenta de que esta enfermedad, paradójicamente, le da una extraña libertad. Sabiendo que su memoria se desvanecerá y que, por lo tanto, no recordará las consecuencias de sus actos, decide tomarse la justicia por su mano y castigar a los criminales que no han pagado por sus crímenes. Es una premisa fascinante, ¿verdad? Es una serie oscura, intensa y que te hace reflexionar profundamente sobre la memoria, la justicia, la moralidad y la fragilidad de la vida. Tiene 12 capítulos llenos de suspense, giros inesperados y momentos de pura tensión que te mantendrán al borde del asiento. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral. Transmite la confusión, la desesperación y la determinación de Aga de una manera que te atrapa desde el primer momento. Es imposible no sentir empatía por este hombre que, a pesar de su enfermedad, busca redimir el pasado y hacer lo correcto. Además, la serie aborda temas muy importantes y delicados, como el abuso infantil y la impunidad, lo que la convierte en una experiencia aún más impactante y conmovedora. No se la pierdan, de verdad,
es una obra maestra que te hará pensar mucho después de haberla terminado. Y si les gustan los thrillers psicológicos con un toque de crítica social, Sassillet es una serie que no se pueden perder. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor diferente, con un toque de misterio y elementos sobrenaturales, les recomiendo Immortals también conocida como Yasamayanlar. Esta serie es una propuesta original y visualmente impactante. Se aleja de los clichés de las historias de vampiros tradicionales y nos presenta un mundo oscuro y fascinante. Immortals es una serie de vampiros turca que te va a sorprender. La historia se centra en Mia, una joven que es convertida en vampiro contra su voluntad. Llena de rabia y sed de venganza, Mia busca a Dmitri, el vampiro que la transformó y que le arrebató su vida humana. En su camino, se cruza con otros vampiros y cazadores, formando alianzas inesperadas y enfrentándose a peligros inimaginables. Tiene solo 8 capítulos, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Prepárense para una noche de emociones fuertes, porque esta serie no les dará ni un respiro. La estética de la serie es muy cuidada, con escenarios góticos y vestuarios elegantes que crean una atmósfera oscura y misteriosa. Y la banda sonora es absolutamente increíble, llena de melodías melancólicas y ritmos electrónicos que te sumergen por completo en el mundo de los vampiros. Si te gustan las historias de vampiros, pero buscas algo diferente a lo que Hollywood nos tiene acostumbrados, esta es una excelente opción. Immortals combina romance, acción y elementos sobrenaturales de una manera muy entretenida y adictiva. Y aunque la historia es un poco oscura, también tiene momentos de humor y de esperanza que la hacen aún más atractiva. Cambiando un poco de género, pero manteniéndonos en el terreno de las series adictivas, les quiero recomendar Fear. Esta serie es una auténtica bomba. Basada en la trilogía de libros de Ezra Cohen, Fear es un drama psicológico que explora las relaciones humanas, la ambición, el poder y la obsesión de una manera muy intensa y provocadora. La historia gira en torno a Khan Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que lo tiene todo: fama, éxito, dinero y una legión de admiradoras. Pero por debajo de esa fachada de perfección, Khan esconde una personalidad oscura y obsesiva. Y cuando conoce a Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa, se obsesiona con ella de una manera enfermiza. A partir de ahí, se desencadenan una serie de eventos que afectan la vida de todos los que lo rodean, destapando secretos ocultos y desatando pasiones desenfrenadas. Fear se divide en 3 temporadas, Fi, Sei y Pi. Aunque originalmente se emitieron como temporadas separadas, cada una tiene menos de 15 capítulos, así que la considero dentro de nuestras miniseries adictivas. De hecho, pueden ver cada temporada como una miniserie independiente, ya que cada una tiene su propia trama y desarrollo. La serie es visualmente impresionante, con una fotografía muy cuidada y una banda sonora que te sumerge en la atmósfera de la historia. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine Sarkaya como Duru, que transmite la vulnerabilidad, la ambición y la fuerza de su personaje de una manera muy convincente. Es una serie intensa, provocadora y que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la moralidad y los límites del deseo. Continuamos con una serie que combina drama, romance y un toque de comedia de una manera muy original, Ethos. Esta producción original de Netflix es una joya. Explora la vida de diferentes personas en Estambul, que representan diferentes clases sociales, creencias y estilos de vida. A través de sus historias, la serie aborda temas como la identidad, la religión, la salud mental y la aceptación de una manera muy humana y realista. Ethos te presenta un mosaico de personajes complejos y fascinantes, cada uno con sus propios problemas y sueños. Desde una joven religiosa que busca su lugar en el mundo moderno hasta una psicóloga occidentalizada que lucha contra sus propios prejuicios, la serie te invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y social de Turquía. Tiene solo 8 episodios, por lo que es perfecta para ver en un fin de semana. Prepárense para reír, llorar y reflexionar, porque esta serie los va a tocar el corazón. Ethos ha sido aclamada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección innovadora. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Ethos es una excelente opción. Además, te da una visión muy interesante de la cultura turca desde diferentes perspectivas. Ahora, si son fans de las historias de época y el drama histórico, les recomiendo Magnificent Century, Cosem ***. Esta serie es un festín visual y emocional.
Es una secuela de la exitosísima Magnificent Century y cuenta la historia de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano. Aunque la serie completa tiene varias temporadas, pueden enfocarse en la primera, que tiene un número manejable de episodios. La historia de Kösem es fascinante, llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas por el poder. Desde su llegada al harén como una joven esclava hasta su ascenso al trono como regente del imperio, Kösem demuestra ser una mujer astuta, ambiciosa y capaz de cualquier cosa para proteger a su familia y a su imperio. La producción es espectacular, con vestuarios lujosos, escenarios impresionantes y una banda sonora que te transporta al siglo XVII. Si les gustó El Sultán, definitivamente disfrutarán de Kösem. Además, esta serie te permite conocer un periodo fascinante de la historia otomana y la influencia de las mujeres en la política y la sociedad. Prepárense para un festín visual y un drama apasionante. Para los que buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Intersection ***. Esta serie es un drama romántico que te enganchará desde el principio. Sigue la historia de tres personas cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada. Ali Nehat Karasu es un exitoso hombre de negocios obsesionado con los coches de carreras, Nazo Zer es una pediatra idealista y Umut Ozer es un mecánico apasionado por su trabajo. Cuando sus caminos se cruzan, se desencadena un triángulo amoroso lleno de drama, secretos y giros inesperados. Aunque la serie completa es más larga, pueden enfocarse en los primeros episodios para disfrutar de la trama principal y el desarrollo de los personajes. Es una serie entretenida, con buenas actuaciones y una banda sonora pegadiza. Si te gustan las historias de amor complicadas, Intersection es una buena opción para pasar el rato. Volviendo a los thrillers, les quiero recomendar Aleph. Esta miniserie es una joya oculta. Esta miniserie de 8 episodios es un thriller policíaco con toques místicos y religiosos ambientado en la fascinante ciudad de Estambul. Dos detectives, Kemal y Setar, deben investigar una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con antiguas sectas sufíes. A medida que profundizan en la investigación, descubren secretos oscuros y peligrosos que ponen en riesgo sus propias vidas. Aleph es una serie muy bien hecha, con una atmósfera tensa y misteriosa que te atrapa desde el principio. Las actuaciones son excelentes y la trama es intrigante. Si te gustan los thrillers policíacos con un toque diferente, esta es una excelente opción. Además, la serie te permite conocer un poco más sobre la cultura sufí y sus creencias. Finalmente, les recomiendo The Protector ***, una serie original de Netflix que combina elementos de fantasía, acción y drama. Esta serie es pura diversión. La historia sigue a Hakan, un joven humilde que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de una antigua amenaza. Con la ayuda de sus amigos y aliados, Hakan debe aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a sus enemigos. The Protector es una serie entretenida y visualmente atractiva, con efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado. Aunque tiene 4 temporadas, cada una es relativamente corta, lo que la convierte en una buena opción para un maratón. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, esta es una serie que definitivamente debes ver. Y con esta última recomendación, llegamos al final de nuestro recorrido por las miniseries turcas adictivas. Espero que hayan tomado buena nota y que tengan muchas opciones nuevas para disfrutar. En resumen, hoy les he recomendado varias miniseries turcas que tienen menos de 15 capítulos y que están disponibles en español. Hemos hablado de thrillers psicológicos como Sasiyet, historias de vampiros como Immortals, dramas románticos como Intersection, dramas históricos como Magnificent Century, Kösem, dramas sociales como Ethos, y series de fantasía como The Protector. Espero que esta selección les haya sido útil y que encuentren algo que les guste. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les sirvo de inspiración para descubrir nuevas series y películas. Ahora, me gustaría saber cuáles de estas miniseries les llamaron más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué serie les gustaría ver primero. También, si conocen otras miniseries turcas adictivas que no haya mencionado, compártanlas conmigo y con los demás suscriptores. Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas joyas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal.
Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y que tengan un día maravilloso. Un beso enorme.